¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. Disculpen la informalidad y la premura de este video, pero bueno, no tenemos ahorita la ocasión para grabar en forma, ya no tenemos la pantalla blanca de fondo, entonces bueno. Pero bueno, lo prometido es deuda. Vamos a grabar este video con un breve repaso de todo el módulo 2. Va a ser muy concreto, va a ser solamente como lo más indispensable y bueno, iniciamos. Tengo mis notitas, miren. El tema 6 es corrientes filosóficas. Vimos 5 corrientes filosóficas. No quiere decir que sean las únicas, no quiere decir que sean las más importantes. Son de las más reconocidas, pero son las que vimos en el módulo 2, iniciando en el tema 6. Una de ellas es el humanismo, se da durante el Renacimiento. Algunos de sus expositores son, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo, con una de sus mayores obras, que es el Príncipe. El humanismo da pie a un antropocentrismo, a una filosofía centrada nuevamente en el ser humano, dejando de lado la idea del teocentrismo, la idea de Dios como centro de toda la investigación y reflexión filosófica, y bueno, se centra nuevamente en el humano. Un claro ejemplo pues es el hombre de Vitruvio, el monito de Leonardo da Vinci, con los 4 bracitos y las 4 piernas, así en un círculo y en un cuadrado, representando que el cuerpo humano pues es la medida de todo lo que existe. Pues eso es un claro ejemplo del antropocentrismo. O por ejemplo las obras de Miguel Ángel Buonarroti, que bueno, también se centra en el cuerpo humano. Entonces bueno, está el humanismo y bueno, se centra en las ideas de los derechos del ser humano, sus cualidades, sus capacidades, sus aptitudes, sus actitudes, todo lo que tenga que ver con el ser humano. Es eso el humanismo. Digamos que sería un antecedente a los derechos universales del ser humano, proclama de la Revolución Francesa, y posteriormente lo que conocemos actualmente como solamente derechos humanos. La otra que vimos es el positivismo, creada por Augusto Comte, o por lo menos, pues sí, es creada por Augusto Comte. Como corriente filosófica, se enfoca en la búsqueda y la reflexión de la realidad a través del método científico. El positivismo nos dice que el único conocimiento verdadero y digno de ser tomado en cuenta es aquel al que llegamos a través de la investigación del método científico. Puede ser ensayo y error, y bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Lo están viendo en pensamiento científico, planteamiento del problema, diseño de la hipótesis, investigación de la literatura, recopilación de datos, bueno, instrumentos de recogida de datos, recopilación de los datos, análisis, resultados, etcétera. Bueno, pues el positivismo se basa en eso, en el método científico. El pragmatismo, creado allá por el Reino Unido, algunos de sus representantes son John Dewey, por ejemplo, entre otros. El pragmatismo, bueno, es mucho más pragmático, tal cual. Pragmatismo se refiere a la utilidad de las cosas, a la utilidad de los objetos. En este caso, como corriente filosófica, se refiere a la utilidad del conocimiento. Es decir, todo conocimiento generado para la humanidad debe de servir de algo, debe de servir para algo. Si en determinado momento algún conocimiento pues resulta realmente inútil para la sociedad en general o para la humanidad en general, pues debe ser desechados. El ejemplo que ponen, sobre todo la gente del pragmatismo, son las religiones, las ideas religiosas. Si sirven de algo, deben de ser conservadas. Si no sirven de nada, deben de ser desechadas, ¿sí? Y con todo lo demás, todo lo que no sirva de algo realmente debe de ser desechado para solamente atender aquello que es verdaderamente útil, aquello que es verdaderamente pragmático. Después tenemos el idealismo. Uno de sus mayores representantes pues es Immanuel Kant, ahí con sus críticas a todos, sus fundamentos de la metafísica de las costumbres, su tratado sobre lo bello y lo sublime, su único fundamento posible de una demostración de la existencia de Dios. Bueno, Immanuel Kant, uno de los mayores expositores del idealismo. Tenemos a Platón, por ejemplo, en la época clásica. El idealismo, como corriente filosófica, explicación de la realidad, nos dice que toda la realidad se genera a partir de nuestras ideas.
vamos a encontrarnos con dos tipos de idealismo, el idealismo objetivo y el idealismo subjetivo. El idealismo objetivo plantea que de hecho la materia sí existe, pero es una manifestación a final de cuentas de las ideas. El idealismo subjetivo plantea que de hecho la materia no existe, que todo es un producto tal cual de nuestras ideas, que de hecho la materia como tal no existe, la pared esta detrás mía no existe, en realidad es una idea que se genera dentro de mi cerebro, pero se materializa o se concretiza en una experiencia sensible para mí a través de una idea, ¿sí? En realidad la pared no existe, aunque si la golpeo me va a doler. Bueno, mi cerebro va a decir que me duele, va a generar la idea del dolor, aunque técnicamente el dolor tampoco existiría, según el materialismo subjetivo, el idealismo, perdón, idealismo subjetivo. Un representante de este pues es George Berkeley, por ejemplo, un obispo irlandés, si no me equivoco, o escocés, de allá de por Reino Unido, que bueno, él sí planteaba que de hecho la materia no existe. Lo curioso es que si recurrimos a la física cuántica para explicar esto, de hecho en el microcosmos, entre más cercano nos encontramos a, digamos, a las partículas más pequeñas de la realidad, más allá incluso de los quarks, más allá de los bosones, pues vamos a encontrarnos con la teoría de cuerdas, la teoría unificadora, que de hecho plantea que la materia no existe, que de hecho la materia es una concreción de estas cuerdas energéticas que vibran y se tensan entre ellas y se trenzan también para crear las partículas subatómicas, ¿sí? Es lo que ya se llama el fenómeno del observador, es decir, para que la materia exista debe de ser percibida, y es parte de lo que decía Berkeley, ser es ser percibido. Y bueno, el último es el existencialismo, uno de los máximos representantes, Jean-Paul Sartre, un francés, representante del existencialismo ateo. El existencialismo, como otras corrientes como el pesimismo, el nihilismo o el vitalismo, parte de que la vida no tiene sentido, es decir, la vida no tiene un sentido, en realidad no tiene un propósito, no tiene nada más allá de lo que nosotros hagamos por nuestra propia vida. Nadie fue creado con ninguna misión en particular, con ningún objetivo, el destino no existe, todo es producto de un accidente de la evolución de la naturaleza y bueno, ya estamos aquí, entonces nuestra obligación es darle una importancia y un sentido a nuestra existencia. Es responsabilidad de nosotros y de nadie más el darle un sentido, un propósito y una importancia a la existencia del ser humano. En el existencialismo plantea, o por lo menos Jean-Paul Sartre plantea, que todo objeto primero existe la esencia o la idea y posteriormente la existencia, excepto en el ser humano. El ser humano primero existe y después se crea a sí mismo. Después surge la idea del ser humano. Por eso es que se le llama existencialismo, porque la existencia precede a la esencia. Y bueno, como tal, se pudiera pensar que la idea esta de que la vida no tiene ningún sentido y ningún propósito podría llevarnos a la desesperación o al pesimismo, por ejemplo, de Schopenhauer, que coincide en la idea esta de que la vida no tiene ningún sentido en sí, pero hay que distinguirlo del pesimismo. El pesimismo como tal, la vida es pésima, la vida no tiene ningún sentido, la vida es meramente sufrimiento y tenemos que acatarlo, ¿no? Tampoco deberíamos de caer en el nihilismo o en el nada, en el nadaísmo, ¿sí? Es decir, pues como la vida no tiene sentido, como la vida no tiene ningún propósito, pues mi existencia y mi razón de ser pues tampoco lo tiene, entonces pues no hago nada y todo me da igual. Si pasa esto, bien, si no pasa, bien, o sea, es una corriente muy nihilista, vamos, básicamente. Se refiere a la nada. No le doy importancia a nada, todo me vale. ¿Sí? Es un YOLO, es un gran YOLO a nivel filosófico. Y bueno, el vitalismo, más representado por Federico Nietzsche, bueno, él habla sobre la voluntad del poder, sobre la voluntad del ser humano de quererse imponer. Schopenhauer también habla sobre la voluntad, pero él habla sobre la voluntad de imponer su propia voluntad ante otros. Y bueno, Nietzsche habla más bien como de la voluntad del poder, de la trascendencia del ser humano, de su estado
de hombre camello, el hombre que aguanta las cargas, que es solamente una bestia de ayuda, o un esclavo ante otros, a la parte rebelde, al hombre león, y posteriormente a el hombre niño, que es cuando se alcanza la idea del superhombre, plasmada sobre todo ahí en Así habló Zaratustra, y bueno, ideas muy polémicas de Nietzsche, ¿no? Entonces el existencialismo, uno de sus máximos representantes, Jean-Paul Sartre, habla precisamente de la idea de que el ser humano conforma la esencia de su existencia. Y bueno, eso es todo lo del tema 6. Pasamos al tema 7, que es nuestro universo, donde vimos cómo está conformado el universo como tal, como entidad física, como entidad material, y vimos algunos conceptos que son átomo, materia, energía, causa, efecto, cambio, tiempo y espacio. ¿Sí? Dentro de la actividad, bueno, definimos los conceptos, estos conceptos de átomo, materia, etcétera, etcétera, iniciando desde lo más grande, desde lo más macro en el universo que existe, que es el tiempo y el espacio, las dimensiones 4 y quinta, si la queremos ver desde el sentido de la omnipresencia espacial y temporal, estaríamos entrando en la cuarta y quinta dimensión. La cuarta dimensión es el tiempo, la quinta dimensión es el tiempo y el espacio juntos en su infinidad. Lo explico un poco más a detalle. Los seres humanos somos seres tridimensionales. Entendemos o somos capaces de manipular la realidad en la primera, segunda y tercera dimensión, alto, ancho y profundidad o volumen. ¿Sí? Es decir, yo puedo interactuar con este cuaderno, por ejemplo, que tiene un alto, un ancho y una profundidad o un volumen. Yo entiendo la idea de arriba, abajo, a los lados, al frente, atrás. Pero si por ejemplo me preguntan, señala hacia dónde está el tiempo, no lo puedo hacer y nadie más puede hacerlo. Aunque el tiempo se considera como una dimensión física, es una dimensión física que trasciende las capacidades del ser humano. Por lo tanto, a pesar de que la dimensión del tiempo está aquí, en este momento, en todos los lugares, en todos los tiempos, pues yo y ninguno de ustedes podemos interactuar, mucho menos manipularla, ¿no? Entonces, bueno, es tiempo y espacio. La quinta dimensión sería lo mismo, pero con el espacio. Podríamos estar en todos los lugares, en todo el tiempo, al mismo tiempo. Y bueno, tenemos los otros los otros conceptos: causa, efecto, energía, materia, cómo está conformado nuestro universo, si realmente existe la materia o no, si todo es energía. Bueno, como dato curioso, hace rato les mencioné que cuando nos vamos hacia el microcosmos todo es energía, pero cuando nos vamos hacia el macrocosmos, en realidad la materia se empieza a hacer más densa y empieza a haber menos energía. Así que hacia el microcosmos funciona el idealismo, hacia el macrocosmos funciona el materialismo. Por eso es que las teorías unificadoras del todo no han podido cuadrar, porque el universo funciona en sentidos contrarios cuando vamos hacia sentidos contrarios. Y bueno, el átomo, lo que hasta hace mucho tiempo creíamos que era la unidad más pequeña de la realidad, que después descubrimos que no, que está conformada por electrones, protones, neutrones, y que estos a su vez están conformados por quarks. Y los quarks por otras cositas como bosones y bueno, la teoría de cuerdas, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces bueno, la idea del tema 7 es cómo estos conceptos funcionan entre sí para crear una realidad, para crear un entorno físico, para crear todo nuestro mundo y nuestro universo en sí. Y el tema 8 es el origen de la vida. Se vieron 4 corrientes. Generación espontánea, la que afirma que la vida se genera a partir de materia orgánica inerte o incluso inorgánica en algunos casos, pero bueno, fue en algunos experimentos de 1700 y fracción. Louis Pasteur, por ejemplo, uno de ellos, es uno de los mayores detractores de la generación espontánea. La generación espontánea pues habla de que la vida se genera a partir básicamente de la nada o de cosas que no pueden producir vida. Tenemos el concepto en biología de biogénesis, que la biogénesis se refiere a que la vida solamente puede ser creada por la vida en sí misma, salvo en el origen. Es decir, el origen de la vida en la Tierra, que vamos a las 3 corrientes que hablan acerca de ella, que una es la panspermia, la que asegura que la vida en el planeta fue o proviene del espacio exterior, a través de algún tipo de esporas o semillas, que de donde viene su nombre, panspermia. Pan es todas, lo demás viene de esperma, semilla. Entonces la panspermia son todas las semillas mezcladas
que se depositan aquí en la Tierra, esporas espaciales, bacterias, que pudieron haber viajado en meteoritos congeladas, bacterias extremófilas, por ejemplo, que pueden soportar grandes o más bien extremas temperaturas, tanto de calor como de frío. Y bueno, esa es una idea, que meteoritos al llegar aquí a la Tierra, bueno, traían estos elementos bióticos vivos y bueno, se reproducieron, encontraron las condiciones necesarias para crear colonias y evolucionar a partir de ahí. La siguiente es la evolución. Plantea que la vida se genera dentro del planeta, el planeta en sí mismo genera su propia vida. Tenemos algunas evidencias de ello. Tenemos por ejemplo los experimentos de Miller, donde logró reproducir la conformación de aminoácidos a partir de recrear lo que se cree que es la atmósfera de la Tierra primitiva. Y bueno, la vida surge a partir de la unión de estos elementos y va evolucionando hasta conformar todas las especies que somos actualmente. Tenemos expositores de la evolución. Tenemos el más reconocido, Charles Darwin, que no el más importante, ya que si bien Charles Darwin aporta gran cantidad de información en su evolución de las especies, en su idea de la evolución del ser humano, bueno, tiene ahí algunas lagunas. Recordemos que él no era biólogo, sobre todo cuando habla de la macroevolución. Hay ahí algunas cositas que de pronto pudieran no cuadrar, aunque bueno, macroevolución es cuando una especie cambia totalmente su género. Por ejemplo, en algún momento la mayor parte de la vida en la Tierra se generó en el agua. Entonces, básicamente los ancestros comunes más primitivos son peces. A partir de esos peces empiezan a surgir anfibios, peces mamíferos que salen a la Tierra y bueno, evolucionan y así se convierten en nuevas especies. Por ejemplo, el ancestro común del cual provienen el oso y el lobo, el cánido, o los cánidos en general, con su especie más primitiva que es el lobo, ¿no? Que en algún momento tienen un ancestro en común, o el ser humano con todos los homínidos anteriores. Y tenemos la microevolución, que es más bien de lo que habla, por ejemplo, Carlos Linneo, si no me equivoco, o Jean-Baptiste Monnet de Lamarck, el caballero de Lamarck. Uno de ellos dos, no recuerdo. Bien, tuvimos un pequeño corte ahí anterior, estábamos hablando acerca de la evolución y estos dos personajes, Jean-Baptiste Monnet de Lamarck y Carlos Linneo, que bueno, uno de los dos, lamento decepcionarlos, en este momento no recuerdo precisamente cuál de los dos, crea la ley de uso y desuso de los órganos, y la ley de la herencia de los caracteres adaptados. Es decir, por ejemplo, en el ser humano, la microevolución la vemos en el páncreas. El páncreas es un órgano residual que en estos momentos ya realmente no utilizamos, porque se utilizaba en épocas mucho más primitivas, donde de hecho el ser humano se alimentaba con otro tipo de alimentos que necesitaban otro tipo de procesamiento a la hora de digerirlas. Ahí es donde entraba la función del páncreas. Actualmente, bueno, ya no tenemos la misma dieta de hace 2-3 millones de años, por lo tanto pues el páncreas ya nos es relativamente inútil, por lo tanto es que cada vez se vuelve más pequeño y llegará un momento en que desaparezca, si no es que hay gente que ya nace sin apéndice. El páncreas es el que genera la insulina, es sumamente importante en nuestra vida, es lo que regula todo nuestro metabolismo, básicamente, junto con el hígado. No, el apéndice es el órgano residual. Y la última que tenemos es el creacionismo, que afirma que la vida también surge aquí en la Tierra, pero sostiene que fue diseñada por un ser inteligente de carácter más bien sobrenatural, algún dios o alguna deidad, que en su infinito poder crea o diseña al ser humano. Y bueno, tenemos algunos elementos que corroboran o que tratan de dar sustento a esta idea del creacionismo, como es el diseño inteligente, que se basa en que todo está diseñado de forma tan perfecta para funcionar. Por ejemplo, nuestro cuerpo, que nuestros pulmones están diseñados para funcionar con el aire que respiramos, nuestros riñones están diseñados para procesar el agua o los líquidos que bebemos, nuestro estómago, etcétera. Simplemente inhalamos oxígeno, bueno, entre otros gases como nitrógeno, hidrógeno, etcétera,
pero inhalamos oxígeno y exhalamos hidrógeno de carbono, y las plantas absorben ese hidrógeno, ese dióxido de carbono, y lo transforman en oxígeno nuevamente, ¿no? Entonces, la idea de que todo está funcionando de forma tan perfecta y tan armónica entre sí mismo, que tiene que haber una inteligencia allá que lo haya diseñado de esa forma. Entonces eso es el diseño inteligente. El tema 9, que involucra 3 temas individuales, básicamente: medio ambiente, lenguaje y marxismo. En el medio ambiente, bueno, lo importante es resaltar el tema de la sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? La sustentabilidad es diseñar formas de sostener a nuestra sociedad sin la necesidad de consumir recursos excedentes a los que puede producir nuestro entorno. Es decir, nuestro entorno puede producir una cantidad limitada de recursos. Cuando nosotros consumimos esa cantidad limitada, más aparte un excedente, le estamos quitando recursos a generaciones futuras. Por ejemplo, agua, aire, espacio en la tierra para sembrar, para vivir. O sea, nos estamos extendiendo hacia arriba porque ya no cabemos hacia los lados. Cuando nosotros consumimos en exceso de lo que nos corresponde, pues resulta que nuestro planeta no es sustentable, porque no estamos manteniendo un equilibrio entre lo que consumimos y lo que se produce. El lenguaje, la comunicación, cómo me comunico con el otro. Bueno, lo importante aquí es resaltar que el lenguaje surge a partir de una necesidad, la necesidad de comunicar, la necesidad de integrarnos como especie, como sociedad, de unificarnos, de protegernos. Entonces el lenguaje se va complejizando en función de nuestras necesidades y de nuestro conocimiento. Conforme se van desarrollando conocimientos nuevos y nuestra realidad, o la explicación de nuestra realidad, se vuelve más compleja, más complejo se debe de volver nuestro lenguaje. Un lenguaje mucho más vasto implica pensamientos mucho más complejos también. Idiomas que tienen un lenguaje más limitado, de hecho el pensamiento es mucho más limitado también en cierto sentido. Con pensamiento no nos referimos a capacidad intelectual, sino con la forma en que explicamos la realidad en sí misma, ¿sí? Y finalmente, bueno, el marxismo, que es uno de los temas más importantes y que tiene que ver con el tema de la sustentabilidad, ya que nos habla precisamente de los recursos que nosotros explotamos. En el marxismo tenemos que diferenciar varios conceptos. La teoría de Carlos Marx acerca de la sociedad obrera, la sociedad burguesa o capitalista, o visto de otra forma, la sociedad enajenada, alienada, y la sociedad explotadora. Bueno, pues nos divide primero el sistema económico en 2 posibilidades. Una, el capitalismo, que es en el modelo en que vivimos, y la otra sería el socialismo o comunismo, que son 2 sistemas diferentes, no son iguales. En el comunismo el Estado administra todos los bienes, medios de producción, riqueza, etcétera, y las distribuye entre el pueblo. En el socialismo es una distribución un poco menos rigurosa. Sí se plantea la idea de que todos los medios de producción son de carácter cooperativo o colectivo o comunal o social en este caso, es decir, todo lo que produce riqueza pertenece a todos, por lo tanto la riqueza se debe distribuir de forma equitativa, pero ya cada quien sabe cómo la administra. En el comunismo, bueno, es un sistema mucho más rígido. Ejemplos de comunismo, por ejemplo, Cuba. Por ejemplo, bueno, Cuba es lo más acercado, aunque es una dictadura militar o militarizada, igual que Venezuela, igual que Corea del Norte, igual que China, que, bueno, disfrazan sus gobiernos de comunismo para justificar estas dictaduras militarizadas. Tenemos que diferenciar también, por ejemplo, los conceptos de infraestructura y superestructura. La infraestructura son los modos y medios de producción. Cómo producimos las cosas, cómo producimos todo. Cómo son nuestras fábricas, cómo son las máquinas que empleamos en el campo, cómo son las relaciones que existen entre patrón, trabajador, cómo son nuestras escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. La infraestructura, tal cual, la infraestructura, la maquinaria, lo físico, lo tangible y los modos en que se utiliza van a condicionar nuestra superestructura.
La superestructura es todo lo intangible, todo lo filosóficamente hablando, todo lo espiritual del ser humano. Sistemas educativos, sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas religiosos, todo lo que tenga que ver con ideologías entra en la superestructura. Cuando nosotros modificamos nuestra infraestructura, es decir, nuestros modos y medios de producción, cambiamos nuestra forma de pensar, ¿sí? Cuando cambian nuestros modos de producción y distribuimos equitativamente la riqueza entre todos, la idea de Marx es que cambia nuestra superestructura a una sociedad mucho mejor. Claros ejemplos, pues por ejemplo Finlandia, ¿no? Por ejemplo, que todas sus escuelas son de carácter público. No hay escuelas privadas en Finlandia. ¿Por qué? Porque no las necesitan, porque las escuelas son tan buenas y porque hay tantas que de hecho no hay necesidad de pagar por obtener una mejor educación, porque no podría haber una mejor educación. Cuba, por ejemplo, con el sistema de salud es gratuito y universal para todos y de hecho tiene de los mejores médicos en todo el mundo. Cuba, bueno, sí es un sistema más comunista, Finlandia es un sistema capitalista que de cierta forma se preocupa por distribuir equitativamente la riqueza que se genera en el país dentro de todos sus ciudadanos. Países, por ejemplo, como Dinamarca, como Noruega, como Finlandia, como Canadá incluso, tienen estos sistemas de preocupación social, verdadera preocupación porque sus ciudadanos estén bien, entonces cambian los modos de producción. Jornadas laborales de 6 días o de 5, jornadas laborales, por ejemplo, de 6 horas en lugar de 8, ¿sí? Salarios dignos, todas las prestaciones, servicios de salud gratuito, etc. Entonces, es hacia allá hacia donde se encamina la teoría más realista y más aplicable de Marx. Y bueno, ya hablamos de modos de producción, cómo producimos las cosas, medios de producción, tal cual los medios como tal, las fábricas, materias primas, maquinaria, etc. Y finalmente, bueno, como ejemplos de una sociedad marxista, socialista, aquí en Jalisco tenemos 2 empresas cooperativas, bueno, una en Jalisco y una en México, allá por Puebla, si no me equivoco. En Jalisco tenemos a Euskadi, que es una empresa cooperativa, y Pascual, la de los jugos Boing, que también es una empresa cooperativa. Todos los que trabajan ahí son socios cooperativistas, de hecho no tienen empleados. Todos son dueños de la fábrica y por tanto todos son responsables de que la fábrica funcione y haga bien las cosas. Y finalmente, ya para terminar con esto, el tema 10, un tema relativamente sencillo, es el tema de la estética y la belleza. Tenemos 3 conceptos claves. El primero es la estética, es una rama de la filosofía que se centra en la reflexión sobre lo bello, es decir, da los parámetros para determinar qué cosa es bella y qué no, sobre todo enfocado al arte. Y tenemos el otro que es la mimesis. La mimesis es la representación de la realidad a través de las obras de arte. ¿Cómo surgen esta mimesis con los griegos? Bueno, las tragedias, las obras de teatro y las esculturas representaban regularmente las cosas más inmediatas y más naturales. Actualmente tenemos cuestiones más complejas de la representación de la realidad. Tenemos ya incluso música, por ejemplo, donde Beethoven, en su obra de Paralisa, describe lo que es una cita en un día de campo, en una pareja, y en algún momento de ese día bonito, soleado, etcétera, pues hay una tormenta. Entonces Beethoven compone esta obra tratando de emular esa realidad dentro de la música, y pues de hecho lo logra magistralmente. Y la catarsis son los sentimientos que expresa o que genera en el espectador. La catarsis es la liberación emocional del espectador por medio de las obras de arte. Por ejemplo, una catarsis emocional, si han visto por ejemplo la película de Hachiko, el perrito que de hecho se queda solo y durante varios años espera a su dueño a la entrada de una estación de tren, y que de hecho muere afuera de la estación del tren esperando a su dueño. Si han visto la película esta de Hachiko, lo más probable es que la mayoría se hayan sentido tristes o incluso hayan llorado cuando Hachiko se queda solo.
La idea ahí no es que lloramos por el actor, Richard Gere, que está interpretando al profesor de universidad que muere. De hecho, el actor pasa a segundo plano. El personaje del profesor, del dueño de Hachiko, pasa a segundo plano. Y el espectador siente mayor empatía por la situación que está atravesando Hachiko, que es una situación de abandono, de soledad y de tristeza. Por eso es que nosotros, los espectadores, de hecho, con esas escenas nos ponemos tristes, ¿sí? Porque sentimos empatía con, en este caso, Hachiko, y experimentamos la sensación de abandono, de tristeza y de soledad, aunque no lo estemos. Entonces eso es lo que busca la catarsis, una liberación del alma, una liberación emocional a través de las obras de arte. Hay obras de arte que nos pueden causar alegría, euforia, emoción, empatía, simpatía, afecto, cariño. Hay otras que nos pueden provocar tristeza, desamor, nos pueden provocar todo tipo de emociones y de sensaciones. Y bueno, dentro de la sanidad mental y emocional es necesario todo este tipo de emociones, pero es necesaria la catarsis, la liberación el no quedarnos con ellos, sino realmente el hacer un proceso catárquico. Y pues bueno, con eso terminamos nuestro repaso del módulo 2. Miren qué sencillo, todo un mes de clases en muy poco tiempo. No sé cuánto duró en realidad el video, hasta que lo edite voy a darme cuenta. Pero pues bueno, espero que sea de utilidad, jóvenes. Les deseo mucho éxito en su examen. Sé que lo van a conseguir, sé que lo van a lograr. Pero bueno, muchas gracias por haber visto el video y éxito.